Muy bien, muy bienvenidos a esta edición especial de Súbele a tu voz, el conversatorio de cada martes de Voz Off Latino, este grupo de locutores de voces en off de toda Hispanoamérica. Muy bienvenidos a los que están ahora acá, bienvenida Bielka, bienvenida mi querida Golondrina, bienvenido Panchito, que es del equipo de producción, yo soy solo la cara, y con nuestro súper invitado especial. Realmente es un honor para mí presentarles a Santiago León. Él es abogado y locutor deportivo de Ecuador. Tiene apenas 24 años y ya tiene varios másters y cosas que él nos va a contar. Pero para dar un poco más de detalles y cosas lindas, voy a dejar a Panchito que lo presente, porque él lo conoce bastante más que yo. Querido Panchito, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, a todas las personas que nos están acompañando. Y un abrazo a la distancia, Santiago. Nos une una amistad que viene mucho más allá y sabe perfectamente a lo que me refiero. Eh, Presentar a una persona que ha crecido en el medio, que ha vivido y ha sentido en casa lo que es la comunicación, lo que es la radio, lo que es el ejemplo también de un buen maestro como locutor, lo que se arraiga en esta vocación tan especial, tan grande, que nos une, que nos atrapa, que cautiva. Santiago también en sus estudios ha sobresalido desde un inicio y continúa sobresaliendo. Una mente emprendedora, un espíritu abnegado de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo. Y lo más importante, como ejemplo de su familia, la humildad que le ha hecho crecer mucho más. Desde muy joven también, en la radio, en el micrófono, y junto a personas de una valía extraordinaria, de quien verdaderamente las experiencias, los conocimientos, la sapiencia, se va pegando y va tomando un matiz especial con su voz, con su capacidad de adquirir todo esto. Santiago, un gusto de tenerlo aquí, verdaderamente una satisfacción. Y para quienes somos de una ciudad pequeña pero muy grande, de un país muy bonito, de un país que queremos como Ecuador, es un orgullo verdaderamente presentarle, darle la bienvenida y aquí compartir con gentes que somos como una familia. Esto no es una reunión más que de buenos amigos, es un grupo familiar. Bienvenido, buenas noches y todo el mundo escuchará atentamente lo que tenemos que decir y mucho más aún su voz y su pensamiento. Muy Qué Arrancamos, gusto bien. Carlos. poderte saludar. Sí, perfecto. Qué gusto poderte saludar, estimado Francisco. Para mí el placer enorme de compartir en este Voz Sos Latino con ustedes, con Carla, con Bielka, con Golondrina, con cada uno de quienes hacen su programa. Realmente la voz en off es algo que no se ve, pero se siente y se siente muchísimo. Un orgullo para mí poder formar parte de su elenco, de su programa, de este conversatorio. La verdad que inicié muy joven yo todo lo concerniente al campo laboral en lo radial sobre todo. Tengo una muy buena rama, muy buena base, que fue mi padre, que también es locutor de radio por tantos años. Él se dedica al tema informativo, yo me vinculé más al tema deportivo. Un dato importante es que me encantan los deportes, el baloncesto, el fútbol. De muy pequeño también practiqué natación, agradecido con Dios porque a los 12, 13 años me parece que llegué a representar al país en natación, tuve un par de competencias internacionales, en Panamá específicamente, y desde allí empecé con una aspiración. Mi padre siempre me decía, tu hijo no tienes que ser una persona del montón, no tienes que ser común, tienes que ser diferente. Y dando gracias a eso, a esos consejos, a esas palabras, a la fuerza que me vincularon con mis padres, a la educación que me dieron, pues se ha logrado conseguir algo que en lo académico lo puedo destacar, en lo laboral también, pero siempre dejando en lo más alto la humildad, el respeto, la consideración al resto de personas.
Y ya vamos algún tiempo, ¿no? Son cerca de 6 años, casi 7 que estoy en la radiodifusión, pese a tener 24 años. Y dentro del libre ejercicio son apenas 2 años y medio que me voy vinculando con algunas experiencias internacionales. He tenido la oportunidad de estudiar en varios países, no solo de Sudamérica, sino también de Europa. Mira qué entretenido. ¿Cuántos años dijiste que estás haciendo radio? Yo arranqué desde los 16, 17 años. Actualmente tengo Wow. 24. Son 6 años, 6 pasando a 7 que estaba en radio. Partiste a los 16 años. Me imagino que fue por la influencia de tu padre, ¿no? Que lo empezaste a Sí, acompañar y todo. ¿Cómo fue tu incursión en la radio? ¿Cómo empezaste a llegar? Eh, ¿Acompañabas a tu papá? ¿Cómo era eso? a ver, fue una experiencia relativamente buena porque yo apenas tenía 16, iba a los 17 años. Acá en mi país, en Ecuador, teníamos que dar una prueba, una evaluación para poder acceder a la universidad. Yo recuerdo que en ese entonces tenía en mente estudiar odontología. Rendí una prueba y el puntaje no me alcanzó para acudir a una universidad pública de odontología. No me fue tan bien. Mm. Sobre 1000 saqué 816, me parece. No es un puntaje malo, pero no me alcanzó. No, no es malo. Entonces, en ese tiempo, perdón, que me encontraba sin tener la oportunidad de acudir a una institución, a una universidad, no le agradaba tanto a mi padre verme en casa, ¿no? Me decía, tienes que dedicarte a algo, tienes que empezar a trabajar, y por allí inició el impulso. La oportunidad que se me abrió fue porque mi padre conversó con el dueño del medio de comunicación y simplemente era para visualizar si es que tenía o no entrada dentro de ese mundo. El primer día que acudí a un medio de comunicación me trataron como en casa, en realidad, Radio Centro se llama el medio. Me adapté mucho y me identifiqué con el tema deportivo. Cualquier Claro. tema que empezaban los locutores a darlo sobre una noticia de algún equipo internacional, del Bayern de Múnich, del Barcelona, del Real Madrid, pues yo la había visto, yo la dominaba, yo la sabía. Y empecé a tener minutos en radio, muy cortos. Me acuerdo que la primera opción que tuve yo era pasar la hora. Por ejemplo, 2 con 19 minutos en Radio Centro. Y la primera vez que tuve esa oportunidad fallé. Eran, creo que las 8 de la mañana y yo dije 8 de la noche, o sea, todo fue un desastre, la verdad, porque Suele las pasar. primeras veces que estás en el micrófono, la gente piensa que es muy sencillo, que es muy fácil, Mm. pero ya cuando te pones enfrente de una cámara, enfrente de un micrófono, enfrente de muchas personas, tal vez como maestro de ceremonias, es muy difícil en realidad, es muy Ujú. difícil. Pero de allí la confianza, la oportunidad se la fueron presentando, tuvimos la oportunidad de aprovecharlo y con eso pues, ya tenemos una experiencia amplia en el campo. Mira qué bien. Sí, bueno, pasa. Imagínate que yo alguna vez animando un evento internacional de tango me equivoqué en el nombre de un tema frente a mil personas, entonces yo decía, qué terrible. Ahí uno quiere Sí, que sí, se abra sí, la tierra y desaparecer. Pero bueno, sí, eso pasa siempre. Eh, Oye, qué lindo. Así es que empezaste de a poco bueno, aquí en Chile es muy gracioso decir que empezaste a dar la hora porque eso significa que uno no, como que no atina mucho a hacer algo, no sabe muy bien hacer algo. Ujú. Pero Algo así empezaste, fue. claro. Bueno, tú decías que estuviste en Chile, que conoces Concepción, que conoces Chillán, porque estuviste estudiando, ¿no? Ujú. ¿Tuviste la Justamente. oportunidad de hacer radio acá, en Chile? No, la verdad no tuve la oportunidad. Se me abrió una puerta, recuerdo, en una radio, Radio Fiesta Chillán, si mal no me equivoco, Sí. que la verdad me llamaron, me contactaron. No sabía yo, me llamaron, pero lamentablemente el tema académico no me lo permitió. Me Ah, permito decir y con mucho orgullo, en realidad, la educación más difícil de Sudamérica se encuentra en Chile, devoran oh, libros en Chile. Es una barbaridad el tema académico allá, una barbaridad por completo. Tuve la oportunidad de sobrepasar séptimo semestre de mi carrera como abogado en la Universidad de Concepción. Me gané una beca de excelencia académica acá en Ecuador y dando gracias a Dios, pues bueno, pude acudir con gastos pagos, me daban absolutamente todo. Pero la experiencia fue bastante cambiante, porque bueno, acá casi siempre quien respondía a las preguntas al docente, quien estaba presente, quien tenía las calificaciones más importantes, era
por allí mi persona y otro compañero más. Por eso la beca de excelencia académica, pero en Chile fue muy difícil en realidad. Allá sí me di cuenta que el nivel que mantenían era muy fuerte, recuerdo haber tenido profesores muy buenos, pero en el campo radial se me dio la oportunidad, no la aproveché porque era el tiempo muy reducido y en serio tenía que estudiar algunos temitas que no los lograba captar todavía ya en el mundo de Chile. Sí, un mundo Mira, completamente diferente en lo académico. sí, sí, acá sí, estudiar leyes es difícil porque realmente es un tema. Son muy, 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 muy demandantes los profesores, mucho. Ok, Sí, ¿y cómo? Bueno, te lo dije en off y ahora te lo digo en vivo. Tienes una voz muy linda, preciosa. ¿Hiciste algún curso? ¿Tu papá te enseñó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a desarrollar o es natural tu voz así tan linda? la verdad es que no. Yo siempre he compartido, ¿no?, charlas con distintos amigos que se dedican a la radiodifusión y yo creo que coincidimos todos en un punto. La mayor parte de gente, no digo todos, pero sí la mayor parte de gente, fingen la voz al momento que están Sí. en el micrófono, en la televisión o en una presentación. Ahora, yo nunca tuve un curso, nunca fui académico al 100%. Tengo un título, sí, de locutor de radio y televisión, pero que me lo dieron por experiencia. Estaba cursando mi segunda carrera en una universidad a distancia, llegué a cuarto semestre en comunicación social, para ser específico. La pienso retomar, pero bueno, yo creo que en un tiempo. Allí fue más teórico. Es muy paradójica la referencia que nosotros hacemos con la comunicación social, con el periodismo. Explico el motivo. Lamentablemente en una universidad no te enseñan la distancia al micrófono, no te enseñan cómo improvisar cuando te realizan preguntas o cuando tienes un invitado que lamentablemente pues se torna hasta cierto punto algo incómodo dentro de una entrevista, cómo dirigirte al público. Entonces, esos detalles yo creo que te lo da la experiencia. Y Sí. la carrera de la comunicación social específicamente es mucha experiencia, mucho más que teoría. Entonces, bueno, yo no tuve al 100% esa preparación académica, pero en el tema experiencia me parece que en la radio, en las distintas radios que he pasado acá en Ecuador, pues he tenido la oportunidad de aprender con gente muy valorable realmente. Mira, y bueno, entonces es natural, pero sí es verdad que de repente hay gente que finge su voz FM y todo, y de repente cuando habla y se lo olvida, le sale la voz de gatito, así que sí. Muy Y como que cierto se en realidad, olvida, muy ¿cierto? cierto. Claro, uno pone una voz toda Sí, 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 sexy sí. y en el día a día, oye, ¿cómo estás que te va? ¿Qué se te mira? Y bueno, en fin, eso es Así así. es, sí, sin duda alguna. Santiago, Claro. ahora, ¿cómo es combinar? Porque bueno, tú tienes un intelecto bendecido, tan jovencito, ya tienes como, no sé, por ahí leía 2 máster o 3 máster, no sé. Entonces, Tengo ¿cómo es tres combinar? maestrías. Claro, sí los vi, 3 maestrías. Eres increíble, increíble, muy inteligente, te felicito. Eh, ¿Cómo es combinar Gracias. la carrera del abogado, que es tan así como serio, formal, estructurado, con la carrera de locutor deportivo? Porque ahí uno tiene, es todo pasión, ¿no? Uno desborda al relatar un partido o comentar algo. Estás siempre como en el clímax de la emoción. ¿Cómo combinas esas dos cosas? La verdad es que yo inicié o arranqué mi carrera laboral, bueno, de las dos ramas, ¿no? El tema sobre todo radial antes de ser abogado. ¿Ya? Entonces, yo siempre me identifiqué con la narración de fútbol. El éxtasis de cualquier tipo de programa radial me parece que es el narrador, al momento que grita un gol, al momento que realiza algún comentario sobre determinado partido. Y me adapté a ese mundo. Primero me adapté al tema radial y después claramente pues me tocó el tema de la corbata, la seriedad, la audiencia, la indagación a testigos, la presentación o el alegato de apertura ante un juez, sea de garantías penales, sea civil. Entonces, manejar esos dos puntos es muy importante. Pero yo traté de combinarlos y esa combinación dio origen a mi primera empresa. Por un lado, soy abogado. Por el otro lado, me encanta el deporte, específicamente el fútbol. Yo tengo una empresa de representación de futbolistas, de Mira, asesoría jurídica en derecho deportivo.
Entonces, yo represento a algunos jugadores de fútbol, tengo jugando un par de elementos en Brasil, ecuatorianos que me los mandé allá. En diciembre nada más estaba por Río de Janeiro realizando unos negocios, las aspiraciones de enviar jugadores a Portugal, tengo un jugador ecuatoriano allá y por acá tengo un equipo también de segunda categoría en Ecuador, conjuntamente con un familiar. Entonces, combinar esas dos pasiones dan como origen una nueva fuente de empleo, una nueva fuente de ingresos económicos, que la verdad, si es que los manejamos y los ubicamos en tiempos y por supuesto nos damos tiempo para todo, podemos sacar un buen provecho. Mira, me sorprendes, eres una caja de Pandora para mí. Te felicito. Realmente mientras más No, converso muchas gracias. contigo, más me emociona haberte conocido. Así que gracias a Panchito porque te invito. Vamos al punto ahora porque en realidad a nosotros nos gustaría conversar contigo sacándole partido y un poco de lustre, ¿no? A lo que es tu experiencia como abogado. Porque Perfecto. nosotros, bueno, yo trabajo en una radio online y en una radio de aire, que decimos nosotros acá en Chile, que es una radio FM, de frecuencia modulada. Y varios de nosotros acá también hemos tenido la experiencia de trabajar en radios tanto FM como online. Cuéntame, ¿qué pasa con... porque siempre uno dice, y también en Facebook, cuando uno empieza a transmitir y está tocando música, Facebook te baja, Instagram te baja, porque estás tocando música con derechos reservados. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué uno no puede tocar lo que se le antoja? ¿Por qué uno no puede tocar la música que le gusta, así libremente? ¿Qué pasa con eso? En A una ver, radio. acá tengo que puntualizar un tema importantísimo. El derecho de propiedad intelectual. Es un abanico, es un título enorme, que a la final, si es que nos ponemos a explicarlo, pues nos demoraríamos 5, 6, tal vez 8 horas. Así que quiero ser lo Ay, más no sintético tengo tanto posible. tiempo. No, sí, sí, sí. De acá partimos y nos vamos específicamente al tema radial, al tema televisivo, al tema transmisiones en Facebook Live, en Instagram, en TuneIn, no lo sé. En realidad, el principal fundamento acá es darle ese beneficio al autor, al compositor de la letra, a la agencia musical que subió esa canción, darle ese beneficio por haberla constituido, es decir, la bonificación económica y el pago por el trabajo que realizó. Nosotros estamos acostumbrados, y en este caso sí vincula a toda Sudamérica en realidad, a que en una radio cualquier tipo de canción se pueda reproducir sin la necesidad de remunerar, es decir, un beneficio económico al autor de la canción o simplemente pues a la empresa que estuvo al frente del tema musical. Ahora, aquí quiero explicar un tema que es muy importante. ¿Qué son los derechos de autor? ¿Para qué sirven? ¿Qué reconocimiento se le da al artista? Las obras que se presentan con protección de derecho de autor van desde libros, aquí aparece la música, la pintura, la escultura, las películas, incluso hasta los programas informativos tienen algunos, Ya, sobre todo en Norteamérica, donde más avanzado está el sí. tema de derechos de autor, un tipo de protección. La base de datos tienen también su protección, al igual que los anuncios publicitarios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿el copyright entra, no entra? ¿Qué significa copyright? ¿A qué protege el copyright? Seguramente este término ustedes lo han manejado o por lo menos lo han visto en algún lado. El copyright viene de una etimología, viene de un latín que significa propiedad intelectual protegida. Es decir, ponemos en un punto izquierdo el autor y en el otro punto la protección a todos los derechos de explotación comercial, de divulgación, de reproducción que se tiene alrededor de la obra. Decíamos, los derechos de autor no solo es música, puede ser libros, puede ser pinturas, entre otras cosas, pero específicamente en la música está protegido por este copyright. Si es que ustedes me preguntan, una radio FM, una transmisión online, ¿tiene necesariamente que tener autorización del autor? Pues sí. La respuesta es sí. Ahora, que se cumpla con ese pago, con esa bonificación de una radio FM por cada canción que se reproduzca es prácticamente imposible. En Sudamérica y sobre todo en Ecuador no se da. Lo que sí se trata de alguna manera es en redes sociales, en Instagram, en Facebook, hacerlo respetar esta normativa.
Por ejemplo, si es que yo empiezo a hacer una transmisión de Facebook Live y tengo de fondo una canción que está protegida, cualquier tipo de salsa latina, por darle un ejemplo, pues inmediato me la baja. ¿Por qué? Porque yo no pagué, yo no reconocí, no le di su bonificación económica al autor y estoy pagando por su trabajo. Ahora, en radio se debería hacer lo mismo, pero lamentablemente no se cumple en la práctica. Ya. Oye, ¿y no puedes llegar a un acuerdo, por ejemplo? Porque, como dices tú, es prácticamente imposible que cualquier medio de radio, ya sea online o de frecuencia modulada o de amplitud modulada, antes, no sé si ahora ya tanto, Ujú. ¿se podrá llegar a algún acuerdo en que tú le digas al artista, ok, yo te hago difusión y eso cuenta como el copyright? A ver, muy buena pregunta. Regularmente, cuando son artistas nuevos, siempre buscan medios de comunicación para dejar su disco, para que empiece a sonar su canción, para que por lo menos su Ujú. nombre tenga eco dentro de la población en la cual pertenece la radio o el canal de televisión. Allí se entrega un disco. No sé si es que esto sea tan popular en algunos lugares, ahora ya es un Acá flash sí. memory, es una memory flash, entre otros. Acá también, en Ecuador se realiza. Son artistas desconocidos y cuando ya se tiene el permiso de explotación, de divulgación, pues simplemente se soslaya ese copyright. No se tiene que reconocer. Pero cuando se habla directamente con el artista o específicamente con la cadena de explotación, con la disquera en este caso. Ya. Pero si es que no existió una negociación previa, no existió un acercamiento, yo cojo, observo YouTube, le ubico esa canción de fondo en mi medio de comunicación, en mi radio FM, estoy violando un derecho, por supuesto. Ya. Estoy vulnerando el trabajo, la dedicación y el tiempo del autor en realizar ese video musical o esa canción y le estoy aprovechando, pues se da. Lamentablemente se da y es un tema muy difícil de controlar, porque si es que Mm. nosotros nos ponemos como cantante, como disquera, hay radios que, bueno, son muy pequeñas, en realidad muy pequeñas, incluso que tienen una cobertura de una ciudad, de media ciudad, que por allí ya se corta la mitad. Entonces, bueno, allí simplemente lo dejamos como para radios grandes o para canales de televisión con un ingreso económico estable. Ok. Oye, ¿y el copyright de algún tema, obra o lo que sea, tiene vencimiento? ¿Tiene fecha de caducidad o es para toda la vida? ¿Cómo El funciona desde el copyright, otro lado? Tengo para yo registrar una marca, una canción, una obra de arte. eh, ¿Puedo registrarlo toda la vida o tiene fecha de vencimiento? expira en realidad, prescribe ese copyright. Regularmente, por ejemplo, si es que nos vamos a pinturas, nos vamos a obras de arte en realidad, eh, caduca con la muerte del autor, a eso le sumo 40 años. Es Ok, decir, no lo sé, yo pinto en este momento, Dios no quiera, fallezco mañana, pues a partir de mi fecha de fallecimiento espero 40 años y sería una obra pública. Se puede ya. difundir. Cualquier persona que observe mi pintura, mi obra, puede redactarla y no tendrá ningún tipo de problema a nivel legal. Oye, ¿y eso pasa con la música también? En la música, no en realidad. En la música hay ejemplos bastante complicados. Por ejemplo, el tema, no sé si ustedes lo han escuchado, eso yo lo aprendí en la Universidad de Salamanca a propósito, hay algún tema de Shakira, que es el Waka Waka, Mm, canción muy conocida en 2010, que fue el Mundial. sí, Previo a eso, existía un grupo, no sé si es sí. que fue en Puerto Rico o en Costa Rica, que tenía la misma tonalidad, Mm. tenía algo muy parecido en realidad, pero ellos ya fallecieron. Y solo se esperó los 20 años correspondientes. Ojo que teníamos que esperar 40. Y es 40. por eso que empezaron todas las cargas en contra de la producción que realizó Shakira. Todos los ingresos a nivel económico. Por ejemplo, yo cuando redacto, realizo una canción, grabo un video, yo puedo vender mi obra a distintas empresas. Una de ellas, por ejemplo, Spotify. Otra puede ser YouTube. Otra puede ser Netflix, si es que yo quiero hacer una película. Por darles un ejemplo nada más que son muy sonados en Latinoamérica. Ellos tendrían la oportunidad como agente, como empresa, como disquera para explotar la canción que compraron al autor. Pero todo ese dinero recaudado, si es que yo copié esa canción, si es que yo me adjunté a una idea que ya existía, tendría que compartirlo con el primer autor. Entonces allí se genera una serie de inconvenientes. A la pregunta que tú me hiciste, ¿se da esto en la música? Por supuesto que se da.
Pero cuando son canciones muy famosas o llegaron a tener una cotización altísima, como varias canciones de Pitbull, por ejemplo, que son la mayor parte con estos incidentes, depende qué tipo de canción y en base a esa canción, si es que la persona afectada o la disquera afectada exigió o no algún tipo de remuneración o inició un proceso legal. Claro, mira, no, interesante. Es lo mismo que el plagio, ¿no? Que también es difícil Exactamente. probarlo, pero tiene cierta cantidad de compases donde tú, si coinciden los compases con la canción original, también pueden demandar. Así es. Es que es muy difícil. En el tema del plagio, por ejemplo, Sí. que tú me lo pones en mesa, son ¿cuántas? 7, 6, 8 notas 6 compases me musicales. parece, 6 u 8 Exacto. compases. Mm. Son 6 o son 7. Es muy difícil que entre tantas canciones que existen en el mundo, no solo en Sudamérica, sino en todas partes del mundo, por ahí una que otra estrofa no coincidan, una que Claro. otra tonalidad no coincida. Pero para eso, reitero, todo depende del nivel que se le dé de acogida a la canción. Y sobre todo, si es que el afectado se dio cuenta, investiga y presenta su impulso legal. Mira, qué interesante. Uy, pues podríamos estar hablando mucho rato de eso. Pero otra pregunta. Eh, A ver. para la gente que está en los medios informativos, que lee noticias y que de repente se mete en el ojo del huracán, ¿no? Que de repente hace un comentario, que atenta contra alguien, con algún político, con algún animador, con alguna estrella o figura pública. Eh, Uh-huh. ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Sobre todo porque, te lo explico, porque, o sea, te lo pregunto, porque normalmente en las radios online uno tiene o siente que tiene esta libertad de poder expresar más libremente porque no tienes auspiciadores, no tienes nadie que esté detrás de ti marcándote una pauta así como estricta, ¿no? Pero de repente sucede que con algún comentario y eres la susceptibilidad de alguien y va y te demanda. ¿Cómo haces tú para defenderte de eso? A ver, todo depende cuál sea la palabra que se utilizó para ofender, en este caso al agraviado. Ya. Principalmente, bueno, esto sucede en Ecuador, sobreentiendo que en algunos lugares, en algunos países de Sudamérica también, existe una ley de comunicación específica que debe cumplir un comunicador, un periodista, un camarógrafo en este caso. Debemos partir de un punto importantísimo. Nosotros, la mayor parte de países de todo el mundo, forman parte de la Declaración de Derechos Humanos. Y allí un derecho humano es el de libre expresión. O Ujú. sea que jerárquicamente el derecho a la libre expresión que tiene un periodista es muy alto en realidad. Incluso más que algunos derechos constitucionales de los distintos países en Sudamérica. No tampoco por esa oportunidad o no tampoco por ese derecho tan pesado que tenemos los comunicadores sociales, nosotros vamos a abusar del mismo. Por ejemplo, acá en Ecuador se tiene un delito que es conocido como calumnia, que en la mayor parte de ordenamientos jurídicos internacionales de igual manera existe. Mm. Pero la calumnia nosotros tenemos al momento de leer la normativa, interpretarla de buena manera con exégesis jurídica, con hermenéutica jurídica. Por ejemplo, acá en el Código Orgánico Integral Penal, la calumnia en Ecuador claramente nos habla de una falsa imputación de un delito en contra de otro. Falsa imputación de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, decir a cualquier político, a cualquier artista, ladrón, violador, secuestrador, esos términos. Es decir, adjuntándolo directamente al cometimiento de un delito. Si es que yo le digo estafador, se sobreentiende que él estafó, es decir, que tuvo una sentencia ejecutoriada y un proceso abierto donde le comprobaron bajo pruebas, bajo pericias, bajo documentos, que él estafó a tal persona con un determinado monto de dinero. Entonces, claramente, esas acusaciones, en caso de que no tengan base legal, no tengan un informe respaldado por parte de fiscalía, van claramente a exigir un proceso en contra del periodista, en contra del comunicador. Allí se realiza dentro del país, reitero, dentro de Ecuador, bajo una querella Mm. por Mira. calumnia. Esta calumnia, pues claramente lo que nos trata de justificar es un tipo penal que a la final no es por acción pública, no es por acción penal pública, no interviene fiscalía, es por acción penal privada, es decir, la impulsa quien es el agraviado, el afectado.
Ya. Y allí se vienen los inconvenientes, porque, bueno, existe pena privativa de libertad y mucho menos. Lo que hay que cuidarse en cuanto a las personas que estamos atrás del micrófono es, sí, criticar, porque el periodismo crítico, el periodismo investigativo es muy bueno y es sobre todo el amarillista el que más te da acogida. Y es la verdad, lamentablemente, pero es la verdad. Hay que cuidar algunos términos, evitar imputar falsamente de un delito a una persona y el resto sí, pues si es que se merece muchas veces una crítica, hay que hacerla, pero con responsabilidad. Ok. Lo mismo pasa en el ámbito futbolístico, ¿no? En el ámbito deportivo, en general. Claro, en realidad, bueno, yo creo que las estadísticas entran muy bien acá. En el ámbito deportivo, no es que un futbolista se sienta tan agraviado por darle algún adjetivo, ni tampoco un directivo. Casi siempre se da este tema de calumnia en el tema político, en el tema empresarial, en el tema artístico muchas veces, porque quien en este caso estarías desprestigiando con algún criterio en tu medio de comunicación, tiene que ser una persona que, bueno, tenga su capacidad económica para arrancar un impulso a nivel de acción penal privada. Tú sabes que, bueno, un futbolista por ahí tiene su acogida, tiene su reconocimiento, pero yo creo que está acostumbrado ya a que a veces le den con todo cuando falla un gol, cuando no hace las cosas bien, y bueno, el tema es claro. Exacto. Oye, y en esta, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra propia radio online y tenemos programas que son exitosos y tenemos programas que realmente tienen mucha sintonía y todo eso, ¿cómo podemos protegerlos de que alguien no nos robe la idea o no haga un programa parecido en una radio eh, convencional y nos deje a nosotros ahí pagando? Porque de repente a uno tiene la idea, no sé, iluminada del siglo de hacer un programa que pegue mucho en las redes sociales, que tenga mucho impacto, y de repente gente con más recursos dice, venga para acá, esta idea la voy a poner en mi radio porque es popular. ¿Cómo podemos proteger eso? ¿Hay alguna manera de proteger nuestros programas en las radios online? En radios online es muy difícil en realidad, porque recordemos que, bueno, nosotros para colgar un canal online, una radio online, simplemente activamos un botón en Facebook, en Instagram y empezamos a grabar. Y si es que tenemos acogida y brindamos nosotros un buen espectáculo, una buena programación, empezamos a tener seguidores. Cosa muy diferente que es en una radio que tenga frecuencia modulada, amplitud modulada, que claramente bajo orden estatal se adjudica a una emisora, se adjudica específicamente un dial. Ya. Entonces, si es que nosotros queremos proteger nuestra programación, nuestra idea como derechos de autor dentro de Internet, se podría hacer. En realidad, acá en Ecuador no tuviera peso. O sea, acá hay un departamento específicamente de propiedad intelectual al cual si digo, bueno, estoy filmando 2 que 3 videos en Facebook y quiero protegerlo, no me van a dar paso en realidad, me van a mostrar una sonrisa y me van a decir, Ahí regrésate está la por donde puerta. viniste. Claro, pero la verdad es que seguramente en Estados Unidos la gente lo hace, Mm, seguramente en Europa la gente lo hace, pero acá en Sudamérica la verdad no lo he escuchado. No lo he ya. escuchado, es algo completamente nuevo, innovador, pero sobreentiendo que la seriedad del caso, sobre todo por el acceso gratuito que significa redes sociales, es un limitante y un limitante muy fuerte. Ah, ya, claro. Es como, con esos comentarios que tú haces, de repente tengo la sensación que América Latina es como muy desordenado, ¿no? Es como muy poco protocolar. Sí, ¿Sí, cierto? en realidad, es Mm, que en propiedad intelectual sí, en realidad sí, en propiedad intelectual somos uno de los continentes, bueno, por dividirlo a toda América, ¿no? El sur de ajá. América nada más, por eso conocemos que no es que es un continente completo, pero en Sudamérica sí, nos cuesta mucho en realidad, nos cuesta Mm, mucho. Costa Rica, por ejemplo, que esté en Centroamérica en propiedad intelectual es muy bueno. Puerto Rico, ni qué decirlo, no tiene su soberanía, pertenece a Estados Unidos, pero bueno, nosotros sabemos todos los artistas que tiene Puerto Rico, todos las estrellas que alrededor de Puerto Rico se han generado. Estados Unidos es otra parte del mundo que es excepcional en propiedad intelectual y partes de Europa de igual manera. Me mm. refiero yo a Francia, a España, a Italia, por ejemplo, en sus obras, en sus museos. Pero bueno, acá en Sudamérica muchas veces tenemos que ir copiando algunas cositas de distintos continentes. Bueno, es el mal, ¿no? De estar un poco así como ser sudamericanos. Un Eh, poquito. sí, ¿cierto? Oye, Santiago, ha sido un agrado tenerte acá.
ahora yo voy a abrir, porque te he acaparado para mí todo este rato y no quiero ser egoísta. Entonces quiero abrir los micrófonos, que abran los micrófonos si tienen ustedes preguntas, porque realmente ha sido una conversación muy interesante la que hemos tenido hoy día. Realmente es apasionante. Tengo un montón de preguntas más, pero insisto, voy a ser generosa con el tiempo y a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Bielka, Adri, Golondrina, Kelly, que aprovecho de darte la bienvenida, darles la bienvenida a todos los que se sumaron después. Entonces, ¿tienen alguna pregunta para Santiago? ¿Algo que quieran saber que les interese? Chicas, chico, ¿no? Uy, ¿Qué pasa a ver, ¿puedo preguntar? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa cuando, o sea, hola, Reina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Kelly, disculpa. Fui a la pregunta. Okay. ¿Qué pasa cuando tú escribes un texto, una canción en este caso, y tienes un colaborador más que es el que pone la música y alguien que hace las correcciones de texto? ¿También se incluyen ellos en los derechos de autor? Qué buena Mira, pregunta. Kelly, te saludo, te saludo. En realidad, sí, casi siempre cuando se realiza una obra, voy a darte un ejemplo, lo más fácil para poder nosotros tener una idea clara sobre derechos de autores con ejemplos. Nos vamos a YouTube, googleamos cualquier tipo de canción, ubicamos allí, no lo sé, algún tipo de música romántica. Hay personas que se encargan de la edición del video, hay otras personas que se encargan de la letra de la canción y por supuesto, quien aparece en el video tiene que ser el artista, tiene que ser el cantante, tiene que ser, no sé, incluso quien organiza la coreografía. Cada uno de estos intérpretes que colaboraron en el video, en la coreografía, en la letra de la canción y el artista pueden vender su trabajo. ¿Y a quién lo venden? A una disquera. ¿A quién lo venden? A Spotify. ¿A quién lo venden? No lo sé. Tal vez en distintos países tiene que haber algún tipo de entidad que explote, que divulgue este tipo de contenido. Reitero, casi siempre, quienes trabajan alrededor de un video forman parte del artista, forman parte del cantante. Por ejemplo, un video de Maluma tiene ya casi siempre reconocido quién lo edita, quién le escribe las letras y Maluma como parte alta quien distribuye el dinero de lo explotado de la canción. Ahora, si Claro. puedes hacerlo y explotarlo de manera unitaria, lo puedes hacer. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la persona que lo canta lo escribe, o sea, que escribe la canción, Es pero cantautor en este caso. claro, me refiero a que, por ejemplo, el músico que hizo la parte instrumental o otra persona que se encarga de difundir el contenido, comete el error de dárselo a alguien más sin consultar al resto del equipo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y que, por ejemplo, alguien más está diciendo, yo escribí la letra, esta es mi letra, cuando no hizo nada. Pero sí Se formó parte diría, del equipo cantando y ayudando en armar algunas cositas por allí. claro, a ver, por ejemplo, en el tema de un video, quien realizó la coreografía. Tenemos 4 o 5 bailarines y por el otro lado tenemos el cantautor, quien escribió la letra y claramente cantó. Entonces, si es que queremos divorciar esas dos fuentes, es decir, yo quiero explotar unitariamente mi trabajo como parte de la coreografía, más no de la canción, todos los recursos que sean beneficio de la canción por la divulgación y por la explotación se dividirían en un porcentaje que deben estar dentro de un contrato. ¿Sí? Casi siempre se acostumbra, derecho contractual, derecho patrimonial, a ubicar antes de la composición de una canción en el contrato quienes participan, quiénes son las partes. Está el cantautor, está el autor, está el camarógrafo, entre otros, y allí entraríamos nosotros en un litigio en el campo claramente de derechos de autor. Dividiríamos las ganancias en este caso si es que no llegamos a un consenso y veríamos el porcentaje principal. En este caso, quién realizó la mayor parte de la obra y dividirlo de una manera equiparada. Es muy poco usual que se realicen estos conflictos en realidad, reitero, muy poco porque casi siempre el mismo cantautor contrata ya a su gente, contrata a su camarógrafo, sabe qué disquera es y la disquera se pone al frente de todo. Pero cuando se dé
este tipo de inconvenientes, esa es la manera más usual de resolver. Gracias. Es suficiente Mucho con mi pregunta. Muchas gracias, Kelly. Sí, Bielquita Bella, dime. ¿Qué tal? Bueno, en principio, muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Súper interesante todo. Yo tengo una pregunta más bien en el tema de nosotros como locutores, nuestra voz, porque igual tenemos que proteger nuestra voz de alguna forma. Y sí ha pasado, no personalmente, pero sí lo he escuchado, en el caso de que grabas algo, puede ser un spot publicitario que supuestamente se iba a comercializar en un lugar y termina reproduciéndose por varios lugares o por varios países. Yo estoy hablando, bueno, en el caso de nosotros como América. En ese caso, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos también? Porque igual ha pasado eso de que sí, grabamos y no es lo mismo grabar para una región que grabar para varios países, algo que se va a comercializar. Perfecto. Mira, yo cuando arranqué el tema del diálogo sobre derechos de autor, me marqué en un sinnúmero de opciones o de obras que se pueden justamente proteger bajo esta denominación de derechos de autor. Se pueden proteger libros, se pueden proteger canciones, música, pintura, esculturas, películas, programas informáticos, base de datos. Y aquí justamente yo hablé de los anuncios publicitarios. Recordemos que un anuncio publicitario no solo es la voz en off, un anuncio publicitario viene de la mano de un video, viene de la mano de imágenes, de ediciones, de por allí hasta cierto punto maxificarle un poquitín la voz que no nos salió tan bien, entre otras cosas. Estos anuncios publicitarios tenemos que protegerlos. Si es que, bueno, claramente en los distintos países yo me considero una persona muy conocida en determinado país, cosa que en el mío no lo soy tanto, pero tengo la necesidad de proteger, perfecto. Realizo mi anuncio, protejo mi voz, realizo un spot publicitario, yo voy a la institución de propiedad intelectual de mi país, lleno un formulario y digo, esta es mi voz, este es mi trabajo, esta es mi obra, quiero protegerla. Tras tener la protección, el visto bueno y sobre todo, pues, tener ese beneficio que te da la institución de propiedad intelectual, que es un trabajo original y es tuyo, puedes realizar cualquier tipo de proceso legal tras haber protegido tu obra. En este proceso legal, si es que alguien explotó algo sin tu autorización, vas a tener que ir y exigir tu bonificación, porque tu trabajo tiene que ser respetado, así sea en cualquier medio de comunicación que haya sido explotado o difundido. Mira. No, y es que yo he escuchado, perdón, pero yo he escuchado incluso en algunos casos, con algunas personas muy famosas en los medios, donde hasta incluso algunas frases las han registrado como parte de su sello personal. Claro. Sí, eso también yo creo, es súper interesante lo que dices, Bielka, porque hay animadores o locutores que tienen frases que son propias de ellos, que uno las escucha y dice, mira, es como, no sé, cuando el Chavo del Ocho dice eso, o no sé, el Chapulín Colorado dice, no contaban con mi astucia. Esas cuestiones deberían estar registradas porque son propiedad intelectual de la persona que las creó, ¿no? Y deberían estar protegidas. Claro, pero por ejemplo, en los dos programas televisivos que me cuentas están ¿Sí? 100% protegidos. Incluso existe una venta de derechos de autor para que salga el Chavo animado. No sé si ustedes alguna vez lo vieron o lo recuerdan, pero fue una transacción millonaria. Aquí había incluso y justamente porque era un narrador deportivo que era muy famoso, actualmente ya no está con nosotros, pero que incluso tenía una frase y todo era como, es serio, porque era muy emblemática, ya él era como muy popular. Claro. Sí. Oye, y qué interesante, fíjate que tu pregunta, Bielquita, me hizo pensar en algo. ¿Qué pasa con la protección de nuestra voz como locutores? Exacto. Porque tenemos un registro particular, tenemos una manera de hacer o de decir las cosas, ¿verdad? Nos pagan por eso, es nuestro instrumento de trabajo. Podemos asegurarla, registrarla, es más, podemos protegerla del sobreabuso, de que de pronto nos exijan hacer muchos más programas y eso echa a perder nuestra voz. ¿Existe esa figura legal o no?
Existe una figura legal, pero claramente, sin desprestigiar, por supuesto, a las personas que estamos dentro de este conversatorio, en el tema de aseguradoras. En Europa, por ejemplo, es muy común y en Estados Unidos que artistas aseguren su voz. Madonna, por ejemplo, que bueno, todos sabemos la trayectoria, la disciplina que tiene Madonna, la final, paga a una aseguradora un mensual para que su voz esté protegida relativamente. Que si es que de la noche a la mañana Madonna se queda sin voz, existe un beneficio económico para su protección. Ahora, en nuestro campo, en nuestro tema, bueno, y esto se da en distintas cosas. Las aseguradoras en Europa son una barbaridad. Aseguran las piernas de un futbolista por una determinada cifra que a la final uno se queda sorprendido y dice, bárbaro. ¿Sabes? Esas 2 piernas cuestan más que el hambre de todo un país, por darle un ejemplo. Sí. Pero, bueno, pero de allí en el tema de nuestra voz específicamente, de voz en off, reitero, muy difícil poderla asegurar. Muy difícil, así yo sea el locutor número 1 de mi país. ¿Por qué? Porque muchas veces el canal al cual yo trabajo, la radio en la cual yo trabajo, compra tu voz, te paga tu cheque a fin de mes. Entonces, allí ya tenemos una remuneración hasta cierto punto, una valorización al trabajo y al esfuerzo que tú realizas. Y esto es simple. Si es que somos obreros, pues nos pagan por cargar una pala y trabajar. Si es que somos locutores, nos pagan por tener una voz, educar a nuestra audiencia, poner música, entre otras cosas. Entonces, cada acción, siempre y cuando sea compensada económicamente, no la vamos a poder asegurar. Mira, qué pena. Qué pena, porque, claro, de repente, oye, con todo respeto, el trasero de la J-Lo fue asegurado y no podemos asegurar nuestra voz, que es nuestro instrumento de trabajo. Entonces, es como, ¿en qué mundo estamos? Pero bueno, son cosas que se me ocurren a mí, relájate. No, está muy bien. Pero está bien. Pero no sabemos a futuro, miren que tanta cosa que podría ha ido ser, ¿no? saliendo y que uno de verdad se queda sorprendido, ¿no? Sí. O sea, como dices tú, un par de piernas cuesta una catedral. La retaguardia de la DJ Low, no sé, costará un estudio de televisión. y nuestra voz, claro, que es muy valiosa, que es única además, porque la voz que tenemos todos es como nuestra huella digital, no hay 2 voces iguales. Entonces eso también debería tener un mérito y un peso, ¿no? Para poderlo proteger. Claro. Ahora, si es que tú tienes el ingreso económico necesario y tienes la facultad para ir a una aseguradora, firmar un contrato, firmar una póliza y decir, mira, yo quiero pagarte al mes un determinado número de dólares para si es que en algún momento me quedo sin, pues, tú me remuneres, puedes hacerlo. Pero una cosa es asegurar tu voz y otra totalmente diferente es protegerla bajo derechos de autor. Estamos en caminos diferentes. Son caminos distintos, sí. Sí, bueno. sí. No creo que vaya yo a tener problemas con eso. Primero que nadie me conoce y después que no tengo el dinero, así que relájate. Sí, porque es muy costoso en realidad. No pasa nada, déjalo ahí. Bueno, oye, mira, ha pasado el tiempo volando, realmente es muy entretenido. Creo que vas a sacar un vale otro, querido Santiago. Te vamos a volver a invitar porque realmente... ¿Qué? Yo quiero pedirle algo, que ver, yo quiero viejita, escuchar la narrativa. No sé si me escucho. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, yo quiero escucharlo. A ver, un pequeño fragmento ahí de escucharlo narrado. Le iba a pedir eso mismo. Que lo puse. Yo también te iba a decir que, por favor, todas esas flores que le estaba tirando era para pedirle eso precisamente. Y a mí me gusta mucho practicar eso y lo he hecho, he intentado, pero tenés que ser conocedor, entonces he ahí el problema, y yo no soy la persona, una persona que vea deporte, entonces si lo leo es otra cosa. Claro, si tú me pones un texto yo lo leo y puedo interpretarlo, pero no conozco deporte. ¿Puedes hacer una relatoría? ¿Puedes relatar algo imaginándotelo, por favor, para escucharte? O sea, puedo relatar, o sea, yo soy narrador de fútbol regularmente. O sea, yo observo un partido de fútbol, que la pelota por tal lado, por allá, que el tiro de esquina, y lo puedo dar claramente. Pero, bueno, es lo único que hago, ¿no? El tema del relato deportivo. De ahí, no, nunca he relatado, no sé, una novela, nunca lo he hecho. Eso sí sería nuevo. Yo les puedo ayudar con cualquier tipo de campo en radiodifusión que sea deportivo. Ya.
Y no te A ver, atreves a pero un decir gol, ¿cómo eso, un sería? gol. Eso. ¿Cómo sería ir llegando? Va Eso. llegando fulanita a la portería, no sé. Eso, y dices ¿quieren gol. que ¿Cómo les...? dices gol? Sí, por favor. Perfecto. A ver, ¿de qué países nomás tenemos acá invitados para imaginarme Acá, algún partido de fútbol entre distintos Chile. países? Chile, Perú. perfecto. Guatemala. Uy, de Guatemala sí no me sé muy buenos jugadores en Ay, realidad. México también está De golondrina. México. Sí, De de México. México. Muy bien, entonces tenemos Chile, tenemos México, tenemos Guatemala y algún otro país me decían. Perú. Perú. Perú, perfecto. A ver, déjenme, Italia. ¿les parece? Está calladito, Italia. Pancho, Ecuador ahí. e Italia también. Sí, Italia. Ecuador Claro, siempre. Ecuador, de Panchito. A ver, bueno, fijamos un partido, ya un partido entre Chile, que lo conozco muy bien, contra la selección de Perú, que de igual manera conozco varios jugadores. Discúlpenme, los de Guatemala y los de México solo conozco a 3, me parece, y allí en Guatemala muy pocos. Pero bueno, lo arrancamos. Yo casi siempre inicio una transmisión saludando a los amigos oyentes. Ahora sí me transformo, siento que estoy en mi estudio y arranco de la siguiente manera. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de los amigos oyentes en este prestigioso medio de comunicación. Nosotros arrancamos con la transmisión en directo desde el Estadio Monumental. De hoy en adelante ya se transforman, se van a encender las pasiones y va a arrancar el compromiso. La selección chilena de fútbol, el país de la estrella solitaria con absolutamente todas sus estrellas, con Alexis Sánchez, con Claudio Bravo, con el mismo Rey Arturo Vidal, estará presente ante un Perú que promete muchísimo fútbol, con un Cueva con la casaca 10 que trata de hacer las cosas de buena manera y meterse el equipo al hombro. Con la Foca Farfán que distribuye fútbol por derecha, vamos a arrancar con el compromiso. Y el juez central dirige sus brazos al firmamento y dice que esto arranca. Arranca la fiesta del fútbol, tú la vives en este momento y la pelota se viene con la selección chilena. Desde el circuito central, Arturo Vidal que levanta la cabeza, distribuye con balón a Botina. Aquí se viene por la franja diestra, cuidado con Alexis Sánchez, el niño maravilla que elude un elemento, elude el segundo, el centro al corazón del área, quien llega a Vargas que le pega y esa pelota queda cerca, pasa la número 5, más o menos así sería la trampa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, te pasaste! Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de esos. Sí. Hablar súper rápido es Hay que muy tomarlo en difícil. cuenta. E improvisar también, Oye, o sea, felicidades. impresionante. Yo quedé. Sí, ya la experiencia muchas veces. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Aparte ¿Y un de gol? quedarse los nombres de los Oye, jugadores. sí, te sabes Yo todos me los pierdo. nombres. No, de muy pocos en realidad. La transmisión es numérica. Casi siempre cuando se transmite fútbol se ubica el número de la camiseta junto al nombre. Entonces tú vas viendo el número y vas ubicándote de quién No se sé trata. nada de fútbol. No Yo soy me buena pierdo en el deporte. camino. Yo tampoco. Pero sé los jugadores de la selección chilena y se lo sabe todo. Claro, A los más también. destacados. Oye, ¿cómo Sí, relatas un uno que gol? otro destacado. Sí, ¿cómo relatas ¿Perdón? un gol? Un gol, ¿cómo lo relatas? Casi siempre el éxtasis de toda transmisión de fútbol es el gol. Cuando la pelota ingresa y todo. Se describe la jugada como... Claro, se describe la jugada, cómo se la realizó, la voz se la alarga bastante y bueno, se tiene su canto característico, ¿no? Cada locutor, cada narrador de fútbol tiene por allí al momento de la descripción, tiene su eslogan, no sé si es que tiene su muletilla, que casi siempre la repite, y son distintos detalles, ¿no? Acá en Ecuador la gente gusta mucho de fútbol, en realidad. Entonces, dando gracias a Dios con eso, pues hemos venido ya algunos años practicando. Oye, impresionante. Realmente ha sido un gusto. Como diríamos en Chile, fue un gustazo. Sí. Realmente. Bueno, tú conoces algunos de los modismos chilenos, así que no fue un placer. Gracias por estar, querido Santiago. Ha sido un gusto y, como siempre, vamos a volver a invitarte porque realmente tema hay para hablar mucho de la parte legal y también para sacar partido de tu hermosa voz y de tu experiencia en radio. Así es que no sé si Panchito quiera decir algo. Yo quedé muy feliz como una lombriz quedé. Realmente espectacular. Un gran invitado. Antes, si alguien más quiere preguntar, comentar o alguna inquietud, si no estaríamos en la parte final, Carlos. Por favor, haga los honores a su invitado. Despídelo tú, porque yo sé que el cariño es profundo y por mucho tiempo. Así que cedo el honor a que tú despidas a Santiago.
Muchas gracias. No será una despedida, más solamente un saludo muy breve. Contentos de mirar, de escuchar una historia que día a día se va formando y forjando. Un orgullo, una satisfacción, un placer. Eh, Cuando habla el corazón, a veces hasta el sentimiento te quiere traicionar, pero la palabra es sincera y expreso el afecto a su persona, a su familia entera y a toda la gente que también gusta y vive de todo esto y que mirará de a poco un buen ejemplo. Y eso es una de las cosas más positivas. Es algo de aquella semilla que cada persona va poniendo. Y como lo decía Santiago desde un inicio, este es un grupo muy sencillo también. Somos personas muy tranquilas, es un grupo familiar. Y el invitado se siente de la misma manera. Y qué satisfacción que hayamos compartido de este sentimiento, de estas cosas tan simpáticas, bonitas, agradables, hermosas, gigantes. Un abrazo, Santiago, el agradecimiento a cada uno de quienes participan y de cada uno de los que mirarán esta transmisión. De todas No, maneras. listo, muchísimas gracias. Juancito, la verdad, con la satisfacción, conoce a mi padre desde hace muchísimo tiempo, en realidad. Yo muy pequeño tuve la oportunidad de conocerlo a Francisco antes de que se vaya a Italia. Pasé un año y medio más o menos en España, siempre estuvo pendiente ese viaje a Italia que quería realizarlo para visitar, para conocer, un tema pendiente. Me queda conocer Italia, conozco varios lugares de Europa, pero bueno, Italia siempre ha estado ahí. Lamentablemente el tema de la pandemia nos impidió, pero agradecido con todos, con Carla, con Bielka, con Kelly, con Golondrina de igual manera, con Panchito, con todos quienes están dentro del panel, por la oportunidad que me dan de expresarme, por la oportunidad que me dan de conversar y compartir lo poco que se tiene. Soy muy joven, tengo apenas 24 años, pero sobreentiendo que la preparación que uno de igual manera se va teniendo sirve de algo y ese granito de arena para contribuir juntamente con ustedes, espero que sea valorado. Y cuando ustedes dispongan, cuando se tenga un poquitín de tiempo, pues estaremos pendientes para cualquier tipo de explicación que ustedes necesiten. Muchas gracias. Realmente ha sido un agrado, ¿cierto? Realmente Sí, un invitado de lujo. Hemos tenido muchos invitados buenos. Realmente a mí me sorprende que tu madurez, siendo tan jovencito, tal como tú dices, lo inquieto que eres, lo talentoso, tu voz hermosa y todo. Así que no, nada. Feliz, feliz, feliz. Así que ya Muchísimas damos por gracias. finalizado todo esto. Chicos y chicas que están acá con nosotros, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias, gracias. Y de todas maneras, a las personas que van a estar viendo este conversatorio, dejen sus comentarios aquí abajito, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que les gustó. Su like también y difúndanlo. Esto es un programa con mucho contenido y está hecho con mucho amor. Así es que para las voces del mundo, desde América Latina, para el resto de los continentes. Gracias, Santiago, y gracias a todos. Chao, chao. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias. gracias. Gracias.